Bienvenidos al tema 0 de Historia de la Literatura para la preparación de la prueba de acceso a la universidad. Este tema, como sabéis, se centra en el estudio del realismo-naturalismo, sus características generales y la obra de tres grandes representantes, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán. Como siempre, antes de andar en las características del movimiento y a las cuales alude ya en el título del tema, inciso, es muy importante fijarnos en los títulos tanto de los temas como de las preguntas porque nos van a poner ya en situación sobre qué aspectos van a pasar por la rúbrica y por lo tanto van a ser evaluados en este caso positivamente, que es lo que a nosotros nos interesa, empezar a sumar puntos desde el principio. Pues decía que en primer lugar vamos a preparar esa contextualización que todos debemos tener resumida en torno a un máximo de 12 líneas y que vamos a desarrollar siempre y cuando aparezca este tema. Eso sí, mientras nos preparamos para trabajar el texto, que puede ser o bien de Galdós, o bien de Clarín, o bien de Pardo Bazán, y sobre el cual tenemos que hacer 3 citas comentadas relacionadas con la teoría para obtener la máxima puntuación, esto es, los 2 puntos que se pueden otorgar máximo por esta pregunta. En cuanto a la contextualización, hay que tener en cuenta que en el año 1848 se produjeron importantes movimientos obreros de la mano del proletariado que se opone a una burguesía en auge cada vez más acomodada y que se va a convertir en el centro de la literatura de esta segunda mitad del siglo XIX, porque al fin y al cabo esta burguesía lo que anhela, lo que ansía es verse reflejada en las obras literarias, en las obras que leen. También hay que añadir que este va a ser el momento del auge de la filosofía positivista y también de la ciencia. Y este dato es muy importante. Estamos en el momento de la teoría de la evolución de las especies, de Darwin, pero también hay que mencionar las leyes de la herencia de Mendel. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque veremos cómo los autores del realismo-naturalismo tratan de aplicar el método científico al proceso de creación literaria. A nivel social, es evidente que se van a producir tensiones que se van a ver agravadas, por lo tanto, por el aumento demográfico que contrasta con un crecimiento económico que es muy lento porque la industria apenas avanza. Así, también nos vamos a encontrar con un periodo a nivel político un tanto convulso. Después de la Revolución Gloriosa de 1868 se producirá en 1875 la Restauración Borbónica. A partir, por lo tanto, de estos momentos se evidencia ya el agotamiento del movimiento literario anterior, el romanticismo, y la preparación o la necesidad de un nuevo periodo, ese nuevo periodo que se va a conocer como Edad Contemporánea. En cuanto a la literatura, cabe destacar que el realismo se empieza a desarrollar en España en torno al año 1870. Es una corriente que procede de Francia y que, ante todo, busca la verosimilitud de la obra literaria. Esto es, lo que se cuenta en una novela, que es el principal género literario que cultivan estos autores, no tiene por qué ser real, pero al menos debe ser símil a esa verdad. A eso se refiere el término verosímil. Es cierto que el realismo en España llega a calar. La aplicación del método científico, cuyas características vamos a ver seguidamente, en España llegan a tener peso y se hacen evidentes en la obra de Galdós o en la obra de Clarín. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el surgimiento en Francia, de la mano de Émile Zola, de otro movimiento que se denomina naturalismo y que ya no solamente tiene como objetivo plasmar de manera minuciosa, de manera detallada, la realidad que nos rodea, sino también de dar cabida en la literatura a los aspectos que mayor repulsa causan, propios del ser humano, aquellos aspectos desagradables y, ante todo, también da entrada a un concepto que ya habíamos mencionado ya cuando vimos la literatura del siglo XVI, concretamente la novela picaresca. Ese concepto es el determinismo, o el estar abocado a algo, a un determinado fin, y no lograr sobreponerse a él por mucho que se haga. En este sentido, cabe destacar que los autores naturalistas van a creer en un determinismo histórico, pero también en un determinismo ambiental y en un determinismo genético. En España, estas ideas fueron reflexionadas, fueron contempladas con cierta admiración e incluso tratando de adaptarlas a nuestra literatura por Emilia Pardo Bazán. Sin embargo, el determinismo de carácter biológico, de carácter genético, nunca será aceptado, tal y como luego se comentará. Hecha esta introducción, es ya momento de centrarnos en las características generales del movimiento realista.
Así pues, en primer lugar, cabe aludir a cuál es el género literario más cultivado. Tal y como se acaba de mencionar, este género literario es la novela. Es la que mejor sirve para plasmar las historias de una burguesía que se convierte además en protagonista de sus obras frente a un proletariado que poco a poco va ganando mayor peso y por lo tanto va a protagonizar un mayor número de enfrentamientos sociales. ¿Por qué? Porque el proletariado va a demostrar que también tiene un lugar que ocupar en la sociedad. Reclama ese espacio a través de las injusticias que denuncia. La novela realista se caracteriza por la utilización de descripciones minuciosas y documentadas. Como siempre digo, vamos a imaginarnos que el autor realista es un científico que descansa sobre una roca o sobre una piedra a un lado de la naturaleza, que no interfiere en ella, que tiene un cuaderno en sus manos y que está tomando nota constantemente de aquello que ve. En ese sentido, se trata de un observador externo, un narrador que no interviene en la acción, que simplemente va a documentar. Y cuidado, que presta atención a aquello que se ve, como puede ser la apariencia física, los rasgos faciales o la indumentaria de los personajes, pero también a cómo se comportan, porque este es el medio para poder acceder a su psicología. Los autores, decía, toman apuntes muy detallados de todo aquello que ven, y es precisamente lo que les permite conseguir obras que, sin ser reales o sin tener por qué ser necesariamente reales, sí que resultan verosímiles. Retomando el tema de los personajes, es imprescindible saber que el eje central de estas novelas va a girar en torno al conflicto que se establece entre el individuo y la sociedad. Es importante la historia, son relevantes también los lugares, pero también, y ya avanzando un poquito, el determinismo que se vincula al naturalismo, son importantes las lacras sociales. Y esas lacras sociales siempre se van a afrontar e introducir en la novela de una manera diferente dependiendo de cuál sea la ideología del autor. En este sentido, hay que tener en cuenta que el fin último de los autores realistas es llevar a cabo la reforma y el cambio social. Siguen siendo una especie de elegidos, estos intelectuales, que se encargan de llevar a la sociedad a un momento mejor, es decir, de hacerla prosperar. En siguiente lugar, cabe mencionar que los personajes suelen estar individualizados y que pese a que el narrador en tantas ocasiones actúe como un observador externo, es cierto que es capaz de penetrar en la psicología de los personajes. Pero, sin embargo, lo que más nos llama la atención del narrador es la técnica narrativa, las diferentes técnicas que combina. Es habitual encontrar un narrador omnisciente, en tercera persona, con citas en estilo directo, con sus verba dicendi o con sus comillas, con citas en estilo indirecto, con ese filtro del narrador. Pero se añaden además dos técnicas narrativas nuevas. La primera de ellas es la del monólogo interior, que supone penetrar directamente en el pensamiento de los personajes, en ese stream of consciousness que, por ejemplo, en la literatura europea se aprecia en el caso del retrato del artista adolescente, título de James Joyce. Y sin ninguna duda, la mayor novedad es la de la utilización del estilo indirecto libre. ¿En qué consiste este estilo indirecto libre? En una solapación directamente con el discurso del narrador, que en ningún momento pauta que se trata de las palabras de otro personaje, pues se solapa con el discurso del narrador el discurso del personaje. No hay verbo de pensamiento, no hay verbo de voz, hay unas comillas y como pauta también debemos tener en cuenta que habitualmente cambia la persona. Así lo hemos visto, por ejemplo, en un fragmento de La Regenta. Además de la técnica narrativa, y retomando otro de los rasgos fundamentales de esta narrativa realista, como es la verosimilitud, hay que tener en cuenta que se introduce un elemento de caracterización muy relevante para los personajes, o tan relevante como es el caso de la lengua que ellos utilizan. Sabemos que en la literatura clásica nos referíamos a esta caracterización a través del lenguaje como decoro. Esto es, cada personaje se expresaba en función de la clase social a la que pertenecía. Así lo habíamos visto, por ejemplo, en el caso de la Celestina, por tener un ejemplo presente más o menos cercano. Melibea y Calisto no se expresan, no utilizan el mismo léxico, sino que es mucho más cuidado que, por ejemplo, los criados, Pármeno y Sempronio, que tienden más a la utilización de frases hechas e incluso de fórmulas populares.
Aquí nos vamos a encontrar con la misma situación, es decir, por un lado nos vamos a encontrar con la utilización de un registro cuidado que sirve también para identificar, para caracterizar a la burguesía, y frente a él será evidente el uso de fórmulas coloquiales, del registro popular, de una forma de expresarse mucho más natural, mucho más sencilla, mucho más, diríamos, menos literaria y mucho más verosímil, en el sentido de que nos permite acceder a conversaciones que bien podrían tener lugar en el día a día, es decir, conversaciones de carácter espontáneo. Efectivamente, la verosimilitud se consigue a través de la lengua, pero también a través del espacio geográfico en el cual se localiza la historia. Y sin ninguna duda, el mayor ejemplo es el espacio en la Regenta, esa vetusta trasunto de Oviedo, verosímil, es cierto, pero en ningún momento se menciona como tal, sino simplemente trasunto o fantápolis, como decimos tantas veces, una ciudad fantástica. Pero en todo caso, la verosimilitud con la que se describe nos permite hoy en día identificar diferentes espacios, diferentes lugares de ese cosmos que se corresponden con la realidad. Es la verosimilitud llevada al extremo. Y en último término, cabe mencionar que otro de los objetivos que se va a perseguir a través de la narrativa realista es el de la crítica política y social. Cuando se presenta una sociedad degradada es precisamente porque se cree que se puede conseguir su mejora, su prosperidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en que esa prosperidad va a chocar con los intereses, por ejemplo, de la burguesía, en el momento en que pueden ver alterados, perjudicados, afectados algunos de sus derechos, evidentemente hasta aquí podríamos llegar. Nos siguen adelante, por lo tanto la reforma social se va a ver cuestionada. Estas características del realismo se completan con las características del naturalismo, un movimiento que ya, como se aludió en la introducción, surge también en Francia, de la mano de Émile Zola, y que pretende aplicar el método científico basado en la observación y en la experimentación a la creación literaria. Lo que sucede en estos momentos es que la vista se fija no solamente en retratar aquellos aspectos de la realidad que pueden resultar más o menos agradables, sino que también en estas novelas se va a dar entrada, por ejemplo, a personas que sufren diferentes tipos de problemas, desde enfermedades mentales, hereditarias, marginación, corrupción, alcoholismo, miseria humana, es decir, perfiles que se van a corresponder con los bajos fondos o incluso con los malos vicios en los cuales puede caer la especie humana. Todo ello se vincula con la presencia esencial, como se ha mencionado anteriormente, del determinismo, del estar abocado a algo. ¿A qué algo se está abocado? Pues bien, el determinismo son esos condicionantes inherentes al ser humano, con los que nace, eso quiere decir inherentes, y que vienen dados por su entorno, pueden venir dados por el ambiente en el que viven, ese es el entorno, pueden venir dados por su origen, de dónde proceden, estamos pensando en Lázaro de Tormes, venido a la vida a orillas del río Tormes, o incluso pueden proceder de la herencia genética. Aquí es donde se va a producir un choque tremendo en la literatura española. Emilia Pardo Bazán trata de adaptar el naturalismo a nuestra literatura, sin embargo, esto no casa, no encaja con la confesión religiosa, es decir, no encaja con el cristianismo que doña Emilia profesaba. Por lo tanto, de ahí que se haya tratado de un movimiento, de una tendencia que haya tenido muchísimo menos calado en la literatura española que el realismo. Al final, lo que queda siempre es un destino al que se está abocado y contra el que ni nada ni nadie se puede llegar a sobreponer. Es decir, lo que falta es esperanza para lograr mejorar, para lograr esa prosperidad a la cual aspiraban los autores del realismo. Las novelas naturalistas tienen, por lo tanto, una intención moral, y es que buscan siempre conocer mejor a un individuo, no solamente por lo que ve, sino por lo que hace, sino por cómo piensa, sino por cómo se comporta, porque solamente puedo cambiar aquello que conozco. Y cuando lo cambio, o mejor dicho, cuando hago propuestas de cambio, siempre van a estar orientadas a la mejora. Dicho esto, es ya momento de centrarnos en los tres grandes autores en torno a los cuales se articula este tema. En primer lugar,
voy a hacer simplemente una pequeña aclaración, y es que aunque el realismo se estudia a través de la figura de Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín, hay autores de corte más regionalista, como por ejemplo José María de Pereda con Sotileza o Peñas Arriba, que son dos de sus obras más conocidas, que representa el realismo en Cantabria, o por ejemplo Blasco Ibáñez en el caso de Valencia, con obras como Cañas y Barro o Arroz y Tartana. Y en último término, por mencionar a otro autor más, podríamos tener presente a Valera con su obra Pepita Jiménez o con Juanita la Larga. Sin embargo, ya digo, el tema se focaliza en torno a la figura de dos autores puramente realistas, como es el caso de Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín. En cuanto a Benito Pérez Galdós, cabe destacar que su obra se articula en torno a tres grandes movimientos y etapas, dejando al margen los episodios nacionales, aquella gran empresa que no llegó a culminar y que consistía en recoger, y de ella conservamos 46 tomos, la historia de su tiempo. Son un conjunto de relatos que el propio autor fue elaborando, fue redactando a lo largo de toda su vida, y en ellos lo que trata de hacer es retratar los acontecimientos históricos más relevantes de la España del siglo XIX. Obra inacabada, pero de valor histórico, de valor cultural, para conocer el siglo en el que se movía. Dejando al margen estos episodios nacionales, decía, su obra se articula en torno a tres grandes etapas o momentos. La primera de ellas se identifica con las novelas de época, que también se conocen como novelas de tesis. En estas novelas de tesis, recordemos lo que es una tesis, es la defensa argumentada de un punto de vista sobre un tema, pues se contrastan dos puntos de vista, el mundo moderno y el mundo tradicional, que se identifica con la intolerancia y el fanatismo. Así se retrata, por ejemplo, en la obra Doña Perfecta, un título que, como siempre digo, no deja de resultar irónico, pero también simbólico. Debemos fijarnos siempre en los títulos de las obras literarias. Y es que en este caso la protagonista, Doña Perfecta, en apariencia lo es, en apariencia es perfecta, pero bajo esa apariencia superficial se esconde una mujer cruel, dominadora. También pertenece a este periodo, por ejemplo, la familia de León Roch o incluso Marianela, que refiere de manera metafórica cómo la recuperación de la vista nos lleva a rechazar incluso a aquellos que nos han hecho el bien hasta entonces, de manera muy sintetizada. Ya en un segundo momento cabe aludir a las novelas contemporáneas. Estas novelas contemporáneas se inician con la publicación de La Desheredada y en ellas se refleja la realidad de la época. Así se percibe, por ejemplo, con personajes mucho más complejos a nivel psicológico, más elaborados, e incluso con la aparición de algún pequeño rasgo de carácter naturalista, pinceladas anecdóticas en todo caso. La obra más destacada de este momento es Fortunata y Jacinta, y como siempre hay que recurrir a la simbología de los nombres. Fortunata se relaciona, se identifica con la fortuna, es una joven humilde, sencilla, mientras que Jacinta es una señora burguesa. Ambas compiten por el amor de Juan Santa Cruz. No deja de ser curioso el nombre del protagonista masculino. Juan automáticamente nos remite al mito de Don Giovanni, de Don Juan. Ambas mujeres son engañadas por él. Hasta aquí es el mito de Don Juan tal cual. Don Juan, o Juan, en este caso Juan Santa Cruz, seduce a Fortunata, pero finalmente se acaba casando con Jacinta, con la burguesa, manteniendo esa armonía u orden social que se esperaba. También pertenecen a este momento Tormento o Miau. Y finalmente cabe aludir a una tercera etapa, a un tercer periodo, que es el que se corresponde con las novelas espirituales, también conocidas como espiritualistas. Y como siempre digo, a medida que el tiempo va pasando, a medida que uno se va haciendo mayor, siempre existe la necesidad de creer en un ente superior que nos guarda, que nos protege y al cual podamos, mejor dicho, ofrecer nuestra vida, alcanzar, por lo tanto, el perdón y la vida eterna. Lógicamente, en este momento de las novelas espirituales, los temas
se van a desplazar y se va a prestar atención a la temática de carácter moral, de carácter ético y de carácter religioso. Los personajes son humildes y en todo caso tienen grandes valores morales, es decir, los personajes de esta época sí que resultan un ejemplo de comportamiento. Y así se aprecia, por ejemplo, en Misericordia, una novela protagonizada por Benigna, ojo con el nombre, también simbólico, la buena mujer, que trabaja para unos burgueses venidos a menos, que ya no tienen dinero, que viven de apariencias y es la pobre criada la que se trata de garantizar que mantengan su nivel de vida. Hasta aquí la obra de Benito Pérez Galdós. Y ahora cabe centrarse brevemente en el análisis de la obra de Leopoldo Alas Clarín. Es cierto que en su trayectoria literaria ya cada vez van a ser más frecuentes estas pinceladas naturalistas a las que se aludía con anterioridad. Sigue apareciendo, sigue destacando la observación minuciosa, la descripción detallada, pero también la dependencia fisiológica y psicológica de los personajes, así como una religiosidad que defiende un cristianismo pero más democrático, más tolerante. En este sentido, cabe mencionar que Leopoldo Alas Clarín solamente es autor de 2 grandes novelas, La regenta y su único hijo. Sin embargo, el corpus de cuentos escritos, compuestos por el autor, es mucho más amplio y entre ellos destacan Adiós Cordera o Miau, entre otros. Al referirse a La regenta, la gran empresa literaria de Leopoldo Alas Clarín, hay que tener en cuenta que es una obra muy larga, muy compleja, con una gran profundización psicológica en los personajes, pero en origen con un punto de partida bastante sencillo, algo tan fácil como un triángulo amoroso que está protagonizado en su versión femenina por Ana Ozores y por otro lado van a chocar 2 figuras masculinas, como es el caso del magistral don Fermín de Pas y por otro lado Álvaro Mesía, ese galán que seduce a Ana Ozores, pero que no va a culminar ningún tipo de relación con ella, más que nada porque Ana estaba casada y además respondía a un matrimonio por interés, que se va a criticar, igual que se va a criticar también el papel que juega la Iglesia. Pero a eso vamos ahora. Antes de nada hay que tener en cuenta que el tema que se desarrolla es el del adulterio en una ciudad de provincias. Esa ciudad de provincias es Vetusta, como ya se ha mencionado anteriormente. Vetusta es un trasunto de la ciudad de Oviedo, una fantápolis, como se denomina en tantas ocasiones, y Vetusta se convierte también en una especie de protagonista de la obra, porque se retrata a los vetustenses, pero también los distintos espacios de esa ciudad de manera verosímil. La sociedad se caracteriza porque se mueve en un ambiente que es mediocre, que está moralmente corrompido. La caracterización de los personajes, tal y como ya se ha mencionado, es muy detallada, muy pormenorizada y además pone en evidencia las distintas técnicas narrativas que se van a combinar en la novela realista. Por ejemplo, es muy llamativo el uso que se hace del estilo indirecto libre. Sin ningún tipo de filtro, se diluye, desaparece el narrador y automáticamente cede su voz a unos personajes. La regenta, sin ninguna duda, es una novela muy rica en cuanto a la técnica narrativa y a ella se pueden aplicar todas las características que se han visto al inicio de este tema. Sin embargo, cabe destacar, cabe hacer hincapié en cuál es su finalidad. Su finalidad es una crítica dirigida al clero. Esa crítica que se materializa a través de Fermín de Pas es precisamente la que hizo que la novela hubiese sido prohibida durante periodos muy extensos de la historia de la literatura. De Leopoldo Alas Clarín no se menciona, no es necesario mencionar nada más, porque la parte de la pregunta que se va a desarrollar es la que tiene que ver con las características del movimiento. Así pues, es ya momento de pasar a abordar la figura de Emilia Pardo Bazán, de la condesa de Pardo Bazán. Como siempre comento, es la única autora que podemos llegar a considerar naturalista en España. Como condesa pertenece a la burguesía, por lo tanto puede dedicar gran parte de su vida a leer y a leer directamente en diversas lenguas, como es el caso del francés, porque las conoce, porque es una mujer estudiada, como se suele decir. Que pueda leer en francés le permite entrar en contacto directo con el naturalismo y por lo tanto con la obra de Émile Zola, para entendernos.
lee esos artículos, esos ensayos, esas reflexiones de carácter naturalista. Y a partir de ahí, lo que hace la autora es también traerlo a su terreno, reflexionar sobre ellos, ver cómo se está desarrollando otra corriente literaria en Europa, analizar la fama, el éxito que está alcanzando, pero sobre todo también tener en cuenta cómo podría llevarse a cabo la adaptación a la literatura española. Esa reflexión, Emilia Pardo Bazán la lleva a cabo a través de un conjunto de ensayos que se publican bajo el título La cuestión palpitante. Sin embargo, esa cuestión que palpita, que late, que está viva en toda Europa, se ve que en España no es viable, no es factible, porque no se puede conciliar, no se puede hacer compatible precisamente el determinismo de carácter genético con la fe cristiana, con la fe católica. ¿Por qué motivo? Porque eso implicaría que el hombre, desde que nace y por sus genes, por el lugar en el que ha nacido, en el seno de la familia en la que ha nacido, ya no tendría posibilidades de prosperar, de tener una vida mejor. Es evidente, por lo tanto, que el naturalismo se va a adaptar, pero de una manera entonces bastante más ligera de lo que nosotros esperaríamos. Y así se aprecia, por ejemplo, en Los Pazos de Ulloa, que es sin ninguna duda la gran representante de esta tendencia en España, así como de su segunda parte. Y la segunda parte, como recordamos, lleva por título La madre naturaleza. Por poner algún ejemplo de esta novela de Los Pazos de Ulloa, que pone sobre la mesa un tema preocupante, pero que se corresponde con la realidad. Me estoy refiriendo a la ruina progresiva de una familia aristocrática, una ruina que se refleja de forma dura, sin piedad. Pues hay que recordar alguna escena que resulta especialmente relevante como muestra el naturalismo en España, como por ejemplo la que hemos comentado en clase. Como una vez que el marqués llega al pazo, acompañado por el mayoral y en presencia del sacerdote, da de comer a las perras. Y en ese momento no se distingue muy bien si se trata de 3 o de 4, porque hay un observador que nos narra la escena, que la presenta de una forma verosímil, hay un desplazamiento desde la oscuridad hasta la luz y lo que inicialmente parecían 4 perras acaban siendo 3. La cuarta perra se corresponde con un niño, ese niño es Pedriño, el hijo ilegítimo del marqués, que anda por el suelo, tirado, en medio de las perras, sin que nadie le preste atención, porque su madre es la moza, es la sirvienta de la casa, y por lo tanto sabe que en todo momento, por mucho que la reclame su hijo, hay algo que priorizar, que es el servicio al marqués y a sus acompañantes. Cuando se les da de comer a los animales, cuando se les da de comer a las perras, se lanzan como locas a los cazos en los cuales tienen depositada esa carne que incluso el marqués trata de enriquecer, buscando en la olla trozos más grandes. Pedriño se mueve también por el instinto. Busca comer, tiene hambre, tiene necesidad. Ya lo hemos visto lleno de roña. Incluso se hace referencia a un abrigo de color acastañado, por lo sucio que estaba. Pero en ese momento en que se lanza por la comida, la perra chula se lanza detrás de él, defendiendo el alimento. Es una escena puramente instintiva. Y en ese momento, tanto el cura como el marqués se asustan porque no saben si al niño le ha pasado algo. Es cierto, como sería esperable, digo por la moral cristiana que profesa, que el primero en preocuparse es el sacerdote, quien llama farsante también al niño, y se burlan de él, igual que luego hará el marqués, porque la perra realmente no le ha hecho nada, simplemente lo ha asustado. Y cierran esta escena celebrando que todo ha salido bien, dándole de beber al niño un vaso de vino que coge con gran decisión, una muestra de que esta escena no era la primera vez que se daba. Estas son precisamente las características que mayor repulsa generan del propio ser humano, y son estas las que aproximan la narrativa del realismo-naturalismo, como así se denomina, al propio naturalismo que se estaba desarrollando en Francia. Sin embargo, conviene insistir en que la narración no suele caer en los bajos fondos, no suele caer en los aspectos más degradantes del ser humano, sino que se tiende a limitar, o se limita, mejor dicho, la realidad de una forma más agradable desde la observación y desde la contemplación. Importante.
Insisto una vez más, a la hora de desarrollar esta pregunta llevamos preparada una introducción en 10-12 líneas y en el momento en el cual empezamos a mencionar las características del movimiento, que generalmente va a ser el realismo, vamos a ver cómo podemos aprovechar el texto, es decir, a ver qué 3 características puedo yo llegar a ilustrar con 3 citas al texto. Citas que tienen que estar explicadas y que se tienen que insertar de manera correcta, porque si escribo algo como tal y como se aprecia en y abro paréntesis, los paréntesis implican que yo podría suprimir ese fragmento y seguiría teniendo sentido. Por lo tanto, los paréntesis ahí sobran, simplemente comillas, tal y como se aprecia en comillas, y si la cita es muy extensa, nos acordamos de recortarla por el camino como simplemente utilizando corchetes y 3 puntos en medio para que el corrector sepa exactamente a qué parte del texto debe acudir. Si el texto pertenece a la obra de Galdós o de Clarín, cerraré la pregunta aludiendo al movimiento naturalista y, como no, mencionando a su máxima representante, Emilia Pardo Bazán, con obras como Los Pazos de Ulloa o como La Madre Naturaleza, si bien es cierto que tiene otras publicaciones como Insolación o La Quimera. Podría mencionar también aquí a Juan Valera o con Pepita Jiménez, podría mencionar a José María de Pereda para cerrarlo, pero en todo caso, garantizando que antes he hecho el contexto, las características del movimiento, que es lo que me aparece en el enunciado de la pregunta, y las 3 citas al texto. Y con esto ya estaría en situación de obtener los 2 puntos máximo que puedo obtener en esta pregunta.